Yo tengo amigos cercanos que por lesiones y tenía muchísimo dolor. Fui al hospital, le dieron fentanilo para calmar el dolor. Fue una experiencia, según ellos, pues brutal, ¿no? No solo a nivel de alivio inmediato del dolor. Y después, pese a que no habían consumido opiáceos en su vida ni nada, se quedaron enganchados al fentanilo. Y luego tuvieron que estar en tratamiento, pues como cualquier otra persona que está adicta a la heroína o a tal, para poder dejar el fentanilo, ¿no? Es decir, es muy peligroso. A la que te pasas un poco, a la que lo prescribes durante más tiempo de lo habitual, tal, tienes enseguida el riesgo muy alto de que la persona quede enganchada. Ese es básicamente el problema que tiene. Como te decía, yo me ponía en contacto contigo para hablar de una droga de la cual estamos escuchando información en los medios día sí y día también en las últimas semanas, no sé si incluso en los últimos meses. Cuando te mandé el mensaje para decirte, oye, Genís, me gustaría que hablásemos de esto, tú me decías, sí, podemos comentar la historia de las drogas del verano. Y a mí me sorprendió ese concepto de drogas del verano. ¿Qué Sí. es lo que, a qué te refieres? ¿El fentanilo es una droga del verano? Es la droga de este verano, al menos. No sé Ajá. si, si has estado atento a estas tendencias, pero desde hace ya muchos años, en verano, surgen nuevas drogas en los medios y básicamente artículos alarmistas y sensacionalistas sobre supuestamente eso, ¿no? Nuevas sustancias súper peligrosas y tal. Y es un fenómeno que no acabo de entender muy bien. Tú has trabajado, tú eres periodista y has trabajado en radio, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Y quizá tú tienes otra perspectiva o alguna idea de por qué. Pero yo creo que tiene que ver con que el verano es la época que más, yo qué sé, se acostumbran a hacer más fiestas, se acostumbran a tener más consumos esporádicos de sustancias, ¿no? Y quizá ahí, no sé, alguien pensará que es una estrategia de prevención, pero quizá nos quieren lanzar mensajes así de precaución, de cuidado, no consumes, no consumas esto que está saliendo ahora, o estas sustancias que no conocemos tan bien. Lo que pasa es que no funciona nunca como prevención, funciona como lo opuesto, ¿no? Ya profundizaremos sobre esto. No sé si tú tienes también otra hipótesis sobre el tema que me puedas explicar, porque es un fenómeno que ya te digo, no acabo de entender, que cada verano, desde hace ya años, pues eso, salen artículos alarmistas y sensacionalistas con mucha desinformación sobre nuevas sustancias y nuevas de esto, pero que no se corresponden en absoluto con la realidad después. No, yo no tengo una teoría al respecto porque realmente yo no sabía de la existencia de ese concepto, o al menos no había reflexionado acerca de las drogas del verano, que cada verano. Y después, además, normalmente es información que nos llega de fuera. Si fuesen cosas relacionadas con drogas que hay en España y que vemos todos los veranos en los medios, yo te podría decir que, por ejemplo, una de las posibles razones es que en verano hay menos noticias, por norma general, hasta donde yo sé. Hay menos movimiento en las redacciones y después lo que tú dices, ¿no? Que se celebran multitud de festivales, se harán raves, se harán... justo mientras tú me hablabas, me recordaba la escopolamina, que durante un tiempo también nos hablaba mucho de esa droga. También fue en un verano cuando salió esa información. Sí, yo creo que esto fue 2010-2011 y sí que se relacionó con esto que dices de que era más local, un tema local. Creo que por la zona de Valencia, o no estoy muy seguro, se consumió, bueno, hubo una muerte relacionada con el consumo de estramonio, que está muy relacionado con la escopolamina. El estramonio tiene alcaloides tropánicos que se llaman, que son la atropina, la escopolamina, la iosciamina, etcétera. Y son básicamente antagonistas colinérgicos. Esto quiere decir que secan la boca, que generan taquicardias, también abren los bronquios, por eso también dosis bajas van bien para el tratamiento del asma. Pero que a dosis altas, dosis medias, dosis altas, pues generan alucinaciones muy intensas y, bueno, y en general estados alterados de conciencia. Y curiosamente son de las pocas sustancias que generan este tipo de efectos que podríamos definir como psicodélicos y que son muy tóxicas, ¿no? Ya te digo, cuesta muy poco pasar de la dosis terapéutica a la dosis tóxica y letal.
y actualmente se están utilizando algunas de ellas en la práctica clínica, en hospitales. La escopolamina, por ejemplo, se prescribe para los mareos, para la gente que se marea en el coche, en el autobús, pues te pueden prescribir pastillas o parches de escopolamina. Y la atropina se utiliza para revertir estados de bradicardia. Cuando tu corazón late muy lento, pues la atropina te lo acelera un poco, ¿no? Y eso a dosis seguras pues es muy terapéutico y tiene su utilidad. Pero luego en estos consumos, la gente que consume estramonio y estas plantas que contienen estos alcaloides, pues como tú no sabes la dosis que estás consumiendo, puede que sea una planta muy tóxica o puede que sea una planta que no tiene nada de efectos y no tengas ningún efecto relevante, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Entonces hubo un consumo de estos, creo, ya te digo, en Valencia, en 2010-2011. Murió una persona, coincidió que era época de verano, ¿no? Y todos los medios se llenaron de este evento, de este acontecimiento. Y hubo como un boom de descubrir, muchos jóvenes precisamente descubrieron que esta planta, que el estramonio está en toda España, en los márgenes de las carreteras, te la encuentras enseguida súper fácilmente, pues descubrieron, hostia, hay una droga aquí súper al alcance de la mano y es exacto, gratis, crece sola, pues podríamos probar. Y hubo varias intoxicaciones más después de aquella y en esos meses, en esas semanas, pues hubo muchas quejas, ¿no? De muchas organizaciones diciendo, bueno, basta ya de hacer estas noticias a bombo y platillo y difundir esta información, porque lo que estáis haciendo no es prevenir el consumo ni prevenir nada, porque en los artículos periodísticos obviamente no había información de reducción de riesgos y para hacer un consumo racional de esa sustancia. Había la información típica de, bueno, es que es una droga que genera alucinaciones, que la gente cuando la consume vuela y no sé qué, y efectos así muy prototípicos, no muy estereotípicos, y no había ningún tipo de información de reducción de riesgos. Por tanto, no estaban haciendo ningún tipo de prevención, sino que le estaban promocionando el consumo de esa planta, ¿no? Y ese fue como uno de los primeros años que recuerdo donde esto se puso bastante de manifiesto, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver cómo tratamos esto en los medios para que no se nos vaya de las manos. Pero, pues como te digo, en los últimos veranos pues ha pasado lo mismo y se sigue haciendo un poco las mismas prácticas, yo diría, pseudo periodísticas, ¿no? Porque básicamente se basa en eso, en hacer artículos que vayan a circular mucho y que vayan a tener, que sean virales, básicamente. Porque el consumo de escopolamina o de estramonio ya se venía dando desde antes de ese verano de 2010-2011 y seguramente ya habría habido alguna incidencia relacionada con el uso de estas sustancias antes. Seguramente, aunque son plantas que se consumen muy poco, ¿eh? O sea, es un público muy específico y especialmente a las personas que se acercan a estas plantas, que se han acercado, o las que yo tengo a mi alrededor al menos, son personas con mucho conocimiento y un conocimiento muy específico de cómo se utilizan, personas que incluso han viajado quizá a Sudamérica, que es donde una de ellas se utiliza mucho, lo que se llama el floripondio típico, se llama su nombre popular. Pues han ido allí incluso en esos países, han aprendido cómo utilizarlo y después lo utilizan aquí, ¿no? O sea, son públicos hiper, mega concretos y una minoría súper concreta la que lo utiliza, ¿no? No ha tenido nunca un consumo muy excesivo. Lo que pasa pues con estos artículos sí que hubo un repunte de consumo de estas plantas. ¿Y se consume directamente la planta? Hay varias maneras de consumirla. Lo que hacían en estos casos, que salieron así hace poco, es hacer infusiones de las hojas. También se puede fumar, aunque fumado seguramente no se absorbe tan bien, ni mucho menos, como por vía oral. Pero básicamente la vía era eso, infusiones. ¿Y cuáles son los riesgos? Es que es curioso, porque es cierto que no he vuelto a escuchar hablar del estramonio. Hubo un momento en el que, de hecho, yo tengo un amigo que tenía un grupo de música al que llamaron Fillos do Estramonio, porque fue tal el boom y fue tan famoso el dichoso estramonio en aquel momento que lo adoptaron como nombre para el grupo. Pero yo no he vuelto a escuchar hablar de eso, que apuntala tu teoría de las drogas del verano y de que saltan de cuando en cuando, no sabemos bien por qué y luego las dejamos ahí a un lado. Sí, sí, sí. Bueno, los riesgos son básicamente esos que te comentaba antes. O sea, el riesgo principal es el desconocimiento. Es que cuando consumes estas sustancias no sabes la dosis que estás tomando, ¿no?
Entonces te puedes encontrar con unos efectos que no esperabas precisamente porque te esperabas encontrar unos efectos, digamos, beneficiosos o buscados o deseados y te encuentras con otros, ¿no? Y como es un anticolinérgico, como te decía, antagonista de los receptores de la acetilcolina, pues genera eso, boca seca, rigidez muscular, a altas dosis te encuentras amnesia también, por tanto hay neurotoxicidad, te puedes quedar en coma y hay casos de muerte, obviamente, si la dosis es muy, muy alta. Claro, que como tú dices, es fácil, que es algo que yo he leído que pasa con el fentanilo también, es muy fácil que sobredosifiques, ¿no? Es muy fácil caer en una sobredosis. Yo he leído del fentanilo que necesitas 100 menos, o sea, que es letal 100 veces menos cantidad que la morfina, por ejemplo. Con 100 veces menos cantidad que la morfina, la dosis de fentanilo es letal. Sí, entramos en el melón del fentanilo, entiendo. Sí, a ver, es que Sí. claro, quiero otra droga del verano que es la que te comentaba antes de, o sea, cuando hablábamos por mensaje, que yo recuerdo, te he sacado la del estramonio, por lo recuerdo, y la otra que recuerdo son las sales de baño, ¿no? Ah, sí. No sé si se llamaba la droga caníbal, porque Mm, había noticias de que un policía se había enfrentado a alguien que había consumido esta sustancia, que estaba mm, mordiendo en la cara a un mendigo y que el mm. policía le había disparado y que no lo abatía, no podía abatirlo, como que además tenía una fuerza sobrehumana, una cosa muy extraña que tú me puedes explicar también hasta dónde esto es sensacionalismo, hasta dónde es posible. Mm. Sí, no recuerdo el año en que sucedió esto, también debía ser 2011, 2012, no, no creo que fuese mucho más anterior, tampoco es reciente. Y básicamente fue eso que dices, ¿no? En una ciudad de Estados Unidos, un indigente, creo, atacó a otro y empezó a comerle a la cara y lo terminaron abatiendo y matando, ¿no? A disparos la policía, porque no podían separarlos. Si no recuerdo mal, la víctima sobrevivió, aunque se lo comieron gran parte de la cara, luego hubo reconstrucciones y tal, y la víctima sobrevivió. Y el caso se relacionó al principio con esta droga caníbal, no entiendo muy bien por qué, porque no esperaron a tener la autopsia ni ningún tipo de prueba toxicológica de qué había sucedido ahí. Y cuando sí lo tuvieron, no dio positivo en esta droga, supuestamente la Mm. droga caníbal, ¿no? Por tanto, fue un caso que se relacionó con esta droga caníbal, pero que no había consumido sales de baño ni ningún estimulante así, ¿no? Entonces, bueno, el sensacionalismo de nuevo y desinformación y falta de esperar el tiempo necesario para tener los análisis toxicológicos necesarios, ¿no? Lo que sí que a partir de ahí pues se siguió ligando el consumo de estas sales de baño Pero con, perdona, con Denis, periodos. ¿y qué es lo que había pasado con este mendigo entonces? Que había No atacado al otro. recuerdo, ¿Lo no, recuerdas? no recuerdo un caso particular, pero seguramente fue un caso de simplemente, no sé si había, Paranoia. sí, no sé si había consumido otra droga o estaba en crisis aguda psiquiátrica, pero como mínimo no estuvo asociado al consumo de esta sustancia. Vale. Mm. Eh, Y es- entonces esto que te comentaba, que a partir de este episodio, aunque no tuvo que ver con esta sustancia, pues se siguió ligando el consumo de esta sustancia a episodios de agresividad, a episodios eso, caníbales. Algún episodio más ocurrió, pero ya simplemente por su gestión, creo, ¿no? Porque ya si consumes una sustancia pensando que otra persona la ha consumido y ha tenido efectos caníbales, pues en principio, pues por su gestión, pues quizá también los tengas, ¿no? Y estas sales de baño no son sales de baño, lo que pasa es que son sustancias que se venden como otras, como otro tipo de productos para que sea más legal su venta, ¿no? Son sustancias que no están fiscalizadas, por tanto se pueden vender como sales de baño, como fertilizantes, como tintes, tinturas, como mil cosas, y pasan más desapercibidas por las aduanas y tal, ¿no? Simplemente por tener la etiqueta de, no, es que esto es para sales de baño. Y como que, bueno, como que facilita el tránsito de la sustancia por aduanas y tal. Y entonces lo que contiene las sales de baño, popularmente conocidas así, son básicamente catinonas, que las catinonas son un grupo de sustancias derivadas del cat, de otra planta africana, que básicamente tiene efectos estimulantes. Es un estimulante
y ya en los años 50, 60 ya se sintetizaron muchas sustancias de la misma familia, digamos, o directamente extraídas de esta planta, y se les llamó este grupo de sustancias catinonas, ¿no? Hay la mefedrona, la metilona, todas estas son distintas catinonas que en principio, al ser estimulantes y en el contexto adecuado y en las dosis adecuadas, pues todos los estimulantes pueden generar episodios de agresividad, ¿no? Será más fácil disparar un episodio de agresividad si tienes un estimulante en circulación que no si no lo tienes, ¿no? Pero tampoco podemos hablar, ni mucho menos, de la inducción de efectos y además tan específicos como canibalismo, ¿no? Es algo desde el punto de vista farmacológico súper absurdo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho hay catinonas que están comercializadas también. El bupropión es un antidepresivo y que se prescribe también para gente que quiere dejar de fumar. Es una catinona y está comercializada y no pasa nada, ¿no? Entonces hay un halo de estigma y de sensacionalismo alrededor de estas sustancias, pero que alguna de ellas, como te digo, está comercializada y no pasa nada, no tiene ningún efecto extraño ni mucho menos. Y también juega un papel importante esto del estigma, ¿no? Porque el uso de drogas, por supuesto, siempre ha estado rodeado de mucho estigma, y este estigma es el que favorece a veces también estas ideas que popularmente terminan cristalizadas como prototipos o estereotipos de droga caníbal, droga zombie, droga tal. Son estereotipos que al final lo que ayudan es a caracterizar mejor determinados grupos de población que son consumidores de estas sustancias, y al perfilar mejor estos grupos de población puedes estigmatizarlos mejor, y hay como una separación más explícita entre los comportamientos socialmente aceptados y los no aceptados, ¿no? Porque tienes el grupo de población ese consumidor de droga X tal, que está estigmatizado, que tal, y ahí también se genera el bucle de más criminalización, más persecución, más políticas punitivas, ¿no? Entonces es un pez que se muerde la cola también, porque al estigmatizar, al prototipizar estos consumidores, pues también estás ayudando a que se persigan más, que haya más estigma cada vez relacionado con su consumo, etcétera. Y bueno, es un tema muy complejo. No me quiero enrollar más. Te iba a decir que necesito que me lo expliques mejor para entenderlo. Sí, ¿no? Sí, cómo exactamente puedes, quiero decir, tú no puedes simplemente viendo a las personas saber qué droga consume cada uno y meterla en un grupo determinado y estigmatizarla. ¿Sabes? No tienes nada aparente. No es como si es una cuestión de raza, por ejemplo, que puedes estigmatizar a una persona por... No sé si me entiendes. No, no puedes a priori, pero puedes cuando prototipizas, que es lo que te digo yo, ¿no? Cuando hacías el prototipo, por ejemplo, droga zombie es lo que se llama ahora el fentanilo, y todos empezamos a tener la imagen de alguien que ha consumido fentanilo, pues la típica imagen del zombie. Me parece que es Lexington, ¿no? En Filadelfia, en Estados Unidos, el barrio este que popularizó también este youtuber italiano cuando hizo el vídeo este del barrio donde más fentanilo se consumía, donde mucha gente estaba como zombies, medio caídos, medio tal, no podían ni caminar, estaban en medio de la calle, así en posturas extrañas. Pues este perfil, esta imagen de consumidor de tal, es lo que al final termina calando y termina asociando, digamos, esa imagen a un consumidor determinado y a una problemática determinada. Y eso es lo que se permite también, se facilita que en políticas de drogas se termina haciendo políticas más punitivas en respecto a estos grupos concretos que están identificados con este prototipo, etcétera, ¿no? Es algo que se va construyendo. Vale. Claro, pero es que me está costando entender el prototipo. Quiero decir, dices que los puedes identificar porque tienen unos comportamientos determinados, porque tienen un aspecto determinado, los que están consumiendo droga zombie. Pero ¿cómo tomas unas medidas contra ese grupo? Contra el grupo de gente que parece zombie. Pues básicamente persiguiendo más a este tipo de usuarios, ¿no? Digamos que, sobre todo en Estados Unidos también, no es casualidad que estos episodios ocurran ahí, pues hay la manera de gestionar el boom de estos consumos,
pues no es aplicando medidas de reducción de riesgos y de cuidado de la comunidad, etcétera, sino aumentando la presión sobre estas personas, ¿no? Sobre la persecución. Y de hecho hay estudios sobre esto donde preguntaban a usuarios de las mismas sustancias de distintos países el grado de persecución policial que habían percibido subjetivamente, y en distintos países, dependiendo de la regulación de la sustancia en concreto, se sentían más o menos perseguidos, ¿no? Es algo que se traduce literalmente de manera subjetiva. Hay un lazo muy estrecho al final, ¿no? Porque si tú estás en estos círculos, que se persigue más este tipo de usuarios, se persigue más el tráfico, el ir a conseguir la sustancia es más difícil, hay más medidas de control, de persecución. Los mercados también tienen mucha flexibilidad, por tanto, si se sienten más amenazados, pues la manera de distribuir y de dispensar ese producto también va a variar. En fin, hay una serie de factores que terminan modulados por las estrategias políticas que haya detrás de la gestión de estos consumos y de estas sustancias. Porque los consumidores de las sales de baño eran de un estatus social bajo, ¿no? Porque era como muy barato y muy fácil de conseguir. De ahí que el caso que hemos relatado es de un vagabundo. Ah, bueno, no, pero hemos dicho que no había consumido esto. Sí, sí, la persona sin hogar no había consumido esta sustancia. Y la verdad desconozco el perfil de usuarios que lo consumían, pero yo creo a priori, por informaciones que se vienen compartiendo desde hace tiempo, es que sigue el mismo patrón que muchas sustancias nuevas que van apareciendo, ¿no? Aunque sean nuevas, como te digo, muchas de ellas ya llevan desde los 60 o 70 sintetizadas y aparecen ahora o empiezan a circular ahora porque no están fiscalizadas todavía, ¿no? Pero este patrón que te decía es que básicamente tú cuando tienes una serie de sustancias que están fiscalizadas y que su posesión, su tráfico está penado, pues lo más fácil o lo más lógico es buscar otras sustancias que no estén fiscalizadas para poder comprarlas legalmente y no tener que consumirlas escondido y no tener miedo a que te pongan multas, etcétera, ¿no? Entonces estas sustancias vienen a llenar este hueco, ¿no? Y estas catinonas, estas sales de baño, cumplieron esa función, ese rol, o quizá todavía lo están cumpliendo. Y el perfil de usuario que las busca y que busca estas drogas no fiscalizadas puede ser tanto de perfil bajo como alto como medio. Es decir, al final son personas que quieren evitar los riesgos asociados al consumo ilegal de sustancias, ¿no? Por tanto, puede haber públicos de todo, yo creo. No señalaría un nivel socioeconómico concreto. Llegó a nuestro país. En nuestro país se consumen sales de baño. Aquí se han dado algunas alertas y no se consume de forma deliberada, la mayor parte de ocasiones, es un porcentaje muy mínimo, sino que se vende como otras cosas, que este es el problema también de las políticas estas que te decía antes, ¿no? Del prohibicionismo, etcétera. Pues también se han reportado alertas de sustancias como MDMA o ketamina, que se habían vendido como supuestamente eso, MDMA o ketamina, pero que en realidad eran estas catinonas, ¿no? Entonces el consumo que se hace yo creo que es más bien accidental, digamos. Residual, sí. Exacto, no intencionado, sino que al final llega una sustancia a un usuario, el usuario la lleva a analizar, que esto por suerte tenemos en nuestro país varias organizaciones, pero la más importante es Energy Control, la puede llevar a analizar y te dicen, no, esto no es MDMA, esto es alfa-PVP o MDPV o estas catinonas, que básicamente en nuestro país es eso, son sustancias que se venden como otra cosa, que terminan siendo sales de baño, pero no hay tampoco mucho público que las busque de forma deliberada, ¿no? Sino que son eso, proveedores o distribuidores que habrán cortado o habrán vendido MDMA o otras sustancias como catinonas y se han colado en el mercado y ya está. No hay mucho público que las busque eso de forma intencionada. Antes decías algo así como que de todos los estimulantes cabe esperar que puedan producir episodios de agresividad. ¿El MDMA es un estimulante? Bueno, Pregunto. es que a nivel farmacológico ahora ya se considera bastante psicodélico.
aunque el núcleo es un tema complicado, porque el núcleo de la MDMA, el nombre químico es 3,4-metilene-dioximetanfetamina. Por lo tanto, el núcleo es una anfetamina, pero los efectos que tiene, aunque sean un poco estimulantes, son más bien empatógenos y un poco psicodélicos y un poco... O sea, ya es una anfetamina un poco más psicodélica, ¿no? Hay todo un grupo de sustancias, el DOC, el DOI, que son anfetaminas, pero que son más bien, los efectos objetivos se parecen más bien a psicodélicos, ¿no? Y la MDMA es un poco por ahí también. Ah, vale, claro, porque yo la asocio como diría más la droga de la paz, ¿no? Que todo el mundo está más tranquilo, más... Por eso me Sí. sorprendía, digo, el MDMA puede producir episodios de agresividad, me sorprendía, pero entiendo que a Claro, priori no. a priori no, pero claro, todo es contexto, la persona, o sea, también juegan muchos factores, pero a priori no, claro. Ahora podemos abrir el melón del fentanilo, si te Venga. parece. ¿Qué es lo que está pasando con esta droga? Si efectivamente hay una epidemia en Estados Unidos, si de Mm, nuevo esto es alarmismo y no ha pasado nada que no venga pasando desde hace mucho tiempo. mm. Vale, pues necesito contextualizarte y empezar por el principio para tener toda la Genial. historia completa. La amapola del opio, la dormidera, es una planta que lleva utilizándose milenios en la medicina tradicional de muchísimas culturas, precisamente porque es de las pocas plantas que actúa de forma bastante eficaz contra el dolor, ¿no? Y el dolor, Mm, como seres humanos y como animales, pues siempre nos ha acompañado, todos los animales sienten dolor, ¿no? Y el tratamiento del dolor pues fue ya desde seguramente el principio de la humanidad como en la gran búsqueda, ¿no? Cómo aliviar el dolor. Entonces la dormidera del opio, la amapola, que no es la amapola roja que tenemos en nuestro país a raudales, sino que es otro tipo de amapola. Generalmente tiene flores más de tipo púrpura, blanco, tiene colores más claros, no tan rojo este vivo. Y es muy famosa por la cápsula esta. Tenía dormidera de opio aquí, te hubiera podido subir. Tengo la ornamental, claro, pero es la misma. O sea, es la misma planta que la secan y a veces la venden como ornamental. Y la tengo por abajo. Qué lástima no haberla subido. pues Y. si quieres, ve a por ella. Lo que pasa es que ¿Sí? esto solo van a poder disfrutar los espectadores. Se lo podemos describir a los oyentes. Bueno, no, es igual, sí, es igual. Ya, si buscas a dormidera o amapola del Vale. opio, enseguida tienes la imagen. De esta planta podemos extraer 4 alcaloides directamente, que son la morfina, la codeína, la papaverina y la tebaína. De estos 4 alcaloides, los dos primeros te sonarán más, la morfina y Sí. la codeína, que se utilizan muchísimo. Estos, digamos, son alcaloides que están de forma natural en la dormidera y puedes extraer y luego utilizarlos. Luego hay alcaloides semisintéticos, que se llama, que son variaciones de estos 4 alcaloides. Pues puedes hacer variaciones añadiendo grupos químicos, añadiendo distintos carbonos, etcétera. Y tienes pues la dihidroximorfina, la dihidroxicodeína, la acetilmorfina, diacetilmorfina es la heroína. En fin, tienes como distintos compuestos semisintéticos. Esto a mediados del siglo XIX, sobre todo durante todo el siglo XX, pues ha habido un gran boom de descubrimiento de sustancias nuevas, precisamente por ello, por buscar cada vez el tratamiento del dolor más eficaz, ¿no? Y con dosis menores y de forma más eficiente, pues poder tratar distintos tipos de dolor, ¿no? Y hoy en día tenemos no solo los directos de la planta, estos 4, y los semisintéticos, sino que también tenemos los sintéticos, los que no tienen nada que ver con la amapola del opio, pero se unen a los mismos receptores cerebrales que tenemos para los opiáceos, ¿no? Los sintéticos, los que son totalmente sintéticos, pues es el fentanilo, ¿no? El fentanilo propiamente es uno de estos sintéticos. Y para que te hagas una idea, cuanto más nos alejamos de la planta y nos vamos más a los sintéticos, a grandes rasgos, siempre hay excepciones, cuanto más te alejes de la planta, más selectivos y más potentes son esos compuestos en los receptores que tenemos a nivel cerebral, ¿no? También decir que a nivel cerebral tenemos 3 tipos básicamente de receptores opiáceos, que son el mu, kappa y delta. Y los que se utilizan para tratar el dolor son básicamente agonistas del receptor mu.
son muy, activan mucho el receptor, este tipo de receptor, y no tocan los otros dos, ¿no? Y esto también puede estar relacionado con efectos tan adictivos de estos fármacos sintéticos, ¿no? Porque el kappa, que es otro de estos receptores opiáceos, tiene efectos de hecho antiadictivos. Se están investigando compuestos que se unan a este receptor para curar adicciones, ¿no? Por tanto, si un compuesto que está cercano a la planta también toca estos otros receptores opiáceos, generalmente o a priori va a ser menos adictivo, ¿no? Pero, como te digo, pues con el caso del fentanilo, como es sintético y como es muy selectivo del receptor muy potente, pues es muy adictivo. Y también se relaciona que cuanto más, digamos, o sea, cuanto más se aleje de la planta, pero también cuanto más se aleje de nuestra propia naturaleza, nuestro organismo, pues también son sustancias más potentes, ¿no? Las sustancias que se unen a receptores que tenemos dentro se unen a estos receptores porque tenemos sustancias en nuestro organismo que también se están uniendo a ellas. En nuestro caso tenemos endorfinas y otras sustancias, pero básicamente endorfinas, que cuando tenemos dolor, cuando te rompes un hueso, cuando te caes, tal, pues se liberan muchas endorfinas, activan estos receptores opiáceos y te reduce el dolor, ¿no? Entonces, esto ocurre en una potencia, digamos, moderada. Pero si la sustancia viene de fuera, como patrón general, tendremos que la actividad y la potencia será mucho mayor que el compuesto que tienes dentro para esos receptores, ¿no? Puesto este contexto, Sí. podemos decir que el fentanilo efectivamente está causando una crisis de salud pública bastante grave en Estados Unidos. Esto no es alarmismo, son datos, y ahora mismo la primera causa de muerte entre adultos en Estados Unidos es el fentanilo. Es decir, no es ninguna broma. Se ha cargado ya miles de personas, millones. Además, Estados Unidos es un país muy grande, hay muchos millones de personas. Y ya te digo, desde los últimos años no ha parado de crecer la crisis. Es una crisis que se ha ido gestando desde hace décadas, ¿no? Y ha terminado generando la crisis que tenemos hoy en día y ha generado muchos problemas asociados, ¿no? La verdad es que se ha dado una triangulación, podríamos decir, bastante potente entre distintos factores que han terminado por producir lo que tenemos hoy en día, que son básicamente una industria farmacéutica que allí no tiene ningún tipo de freno. Hacen directamente lo que quieren, se pueden anunciar fármacos por la tele, se pueden anunciar fármacos en cualquier sitio. Las prácticas ya te puedes imaginar cómo son. Te pasaré un artículo por si lo quieres compartir también con la audiencia, pero yo estuve recopilando las multas que les habían puesto a las farmacéuticas durante un tiempo y me encontré un artículo que ya lo había hecho y lo había hecho mejor que yo, y te ves cosas como esta, ¿no? Que GlaxoSmithKline ha generado un total de 27 multas con un total de cantidad a pagar de más de 10.000 millones de dólares. Pfizer, 18 multas con 3.000 millones de dólares. Johnson Johnson, 15 multas de 2.600 millones de dólares. Y así podríamos seguir, es una lista muy larga, ¿no? Es larguísima. Entonces, tienes todas las farmacéuticas que te puedas imaginar haciendo todo tipo de delitos. Uno de estos delitos por los cuales le ponieron esta multa, no recuerdo la farmacéutica concreta, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos la categorizó como la mayor conspiración criminal de toda la historia. Entonces, está en manos de esta gente este tipo de fármacos, ¿no? Y de hecho ¿No hace poco será ha salido... Purdue o Purdue? No, era Esta peor todavía. farmacéutica. Es que justo estoy viendo una serie en Netflix, Painkillers, sobre, que también te iba a preguntar acerca, porque creo que hay relación, sobre la epidemia de oxicodona, ¿no? El Oxycontin era el producto en cuestión, y en esa serie se ven todas esas prácticas terribles, abusivas y despiadadas de una farmacéutica en concreto, ¿no? Con un producto que sabía que estaba destrozando a la sociedad estadounidense, y que no solo frenaban, sino que incentivaban su consumo a pesar de saber las consecuencias que estaba teniendo en las personas, que eran, bueno, pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Familias enteras destrozadas, millones de familias enteras. Sí, efectivamente. Hay otra serie que es Dopesick, creo que se llama, Sí. que también va sobre lo mismo, ¿no? Sobre un médico rural que le engañan a él también, ¿no? Para vender este Michael fármaco. Keaton, en concreto.
Vale. Es Yo extrema es que no, dioxina. yo es que no la sigo, solo es el título, pero Sí, sí, sí. sí, pues de hecho, yo he visto ambas y Ujú. es que he llegado a pensar si contaban el mismo caso, porque es muy Sí. similar todo lo que cuentan, desde perspectivas distintas, pero es muy, muy parecido y es pues de lo que estamos hablando, ¿no? De la crisis provocada por el consumo de opiáceos en Estados Unidos, Ujú. que como tú dices empezó décadas atrás. Ujú. Sí, sí, sí. Para volver ahí, ya que me das la coletilla, Sí. sí que es verdad que empezó décadas atrás, que me lo he saltado, porque desde mediados o principios del siglo XX había empezado a haber una opiofobia que se llamaba, bueno, se dieron cuenta médicos y pacientes de que estas sustancias eran muy adictivas y de repente pues todos tenían mucha opiofobia, ¿no? No prescribían opiáceos por el miedo a la dependencia y por el miedo a sus efectos más allá del efecto analgésico, ¿no? Y costaba mucho que te recetasen opiáceos, incluso si estabas en paliativos, ¿no? Entonces, a partir de los 80, tanto pacientes como médicos volvieron a animar a prescribir opiáceos, salieron artículos diciendo es que en realidad no son tan adictivos, tal. Hay un artículo muy famoso que se utilizó mucho que era un simple párrafo, era un parrafito de creo que eran dos médicos de Estados Unidos que decían, no, es que en nuestra experiencia no hemos visto que los opiáceos sean adictivos. Y ese artículo de un solo párrafito se citó repetidamente como justificación de decir, bueno, pues vamos a cambiar esto y vamos a prescribir opiáceos a saco, ¿no? Y desde ahí, pues ya te digo, se ha ido prescribiendo más y más, con más manga ancha, digamos, llegando a la situación que estamos hoy en día. No solo, o sea, este es uno de los factores, como te decía, hay una triangulación de factores. También hay el prohibicionismo y las políticas de drogas ineficaces por otro lado. También hay el Sistema Nacional de Salud estadounidense, que es desastroso. Hay muchos más factores, pero la sobreprescripción de opiáceos y la fácil prescripción de opiáceos obviamente jugó un papel, como mínimo en el principio, bastante central. Y luego, como te digo, el Sistema Nacional de Salud pues también tiene carencias muy importantes ahí, ¿no? El acceder a tratamientos por adicciones, por trastorno de uso de sustancias es muy difícil. Si no tienes un seguro, no te tratan, no recibes este tratamiento. Y aquí, pues cualquier persona que tenga estos trastornos, pues se puede dirigir a los centros de atención a drogodependencias, a los CAS, ¿no? Como lo llamamos aquí en Cataluña al menos, o en servicios públicos o ambulatorios o tal, y tienes tu tratamiento, tu metadona, lo que necesites, y es gratuito, universal y tal, ¿no? Pero en Estados Unidos no. Las personas que tienen adicciones no acceden a tratamientos para estas adicciones. También ha habido bueno, hasta el año 2010, 2011 creo, hubo una total falta de control de las prescripciones de opiáceos en Estados Unidos. Cualquier médico podía prescribir. Tú te ibas a la lista de médicos que te tocaban privados, tal, porque todo es un sistema privado. Elegías uno o dos, empezabas a hacer llamadas. Oye, necesito Oxycontin. ¿Puedes recetar? No. Vale, pues llamo al siguiente. Mm. ¿Puedes recetar Oxycontin? Sí, yo sí. Vale, pues venga, voy a tu consulta y te pago lo que sea y tengo mi dosis, ¿no? Aquí en España, desde los 80, hay muchísimo control en recetas electrónicas y de todo tipo. Un médico no puede prescribir lo que quiera, sino que tiene un control siempre bastante rígido. Y ahí, en Estados Unidos, estos controles se han adoptado por primera vez desde 2011 y tampoco es un sistema que esté funcionando muy bien, porque no es un sistema centralizado, sino que cada estado, cada tal, ¿no? Tiene sus Funcionan propias reglas. exacto. No hay nada centralizado, por tanto no hay manera tampoco de controlar muy bien qué está haciendo cada uno. Pero bueno, al menos está empezando a haber un control después de que esta crisis tomara dimensiones estratosféricas, ¿no? En fin, también hay el tema del prohibicionismo, como te decía, ¿no? Que también lleva a dejar todo un mercado negro muy potente y muy robusto, como es el mercado negro de los opiáceos, que en Estados Unidos es brutal, es gigante, lo deja en manos de criminales, básicamente, ¿no? Y los criminales controlan la distribución, la venta, la manufactura, provocan todo el proceso de dispensación de drogas, está controlado por criminales. Y esto, pues, obviamente,
también condiciona muchísimo, ¿no? En qué condiciones llega el producto al final, qué políticas se terminan aplicando y con qué seguridad los usuarios consumen, ¿no? También hay una falta de estrategias básicas de prácticas de reducción de riesgos, ¿no? Es súper difícil allí encontrarte naloxona de libre uso, digamos. La naloxona es el antídoto para la sobredosis de opiáceos, es el antagonista de este receptor que te decía antes, el receptor Mu. O sea, cuando La una naloxona, persona padece una sobredosis, se le aplica naloxona. sí, exacto. Ujú. La naloxona básicamente bloquea el receptor Mu de los opiáceos y el opiáceo que estuviera unido a ese receptor deja de tener efecto, simplemente se desencaja. En Estados Unidos hace poco han hecho estos productos que son el Narcan, que es naloxona para liberar por vía nasal, ¿no? Aquí tienes el liberador por vía nasal, Ajá. simplemente te El lo pones. aplicador, sí. Es un aplicador muy fácil. Como Aquí en un España inhalador, como los inhaladores para la alergia, pero. exacto, como un Utabón Vale. o lo que sea. Esto Sí. es lo mismo. Y lo están empezando a repartir por comunidades de consumidores de opiáceos, ¿no? Y esto no lo tenemos aquí en España, esto ha nacido de la necesidad en Estados Unidos de salvar vidas así de forma Sí. muy rápida. Aquí tenemos naloxona también, pero la administración se tiene que hacer intravenosa o intramuscular, ¿no? Entonces es mucho más complicada o conlleva más problemas. En cambio, intranasal, como esta, pues es de muy fácil aplicación y es lo que se está empezando a distribuir para eso, para salvar vidas. También, cuidadín, si esto termina llegando aquí a España y se tiene que aplicar naloxona, también cuidadín, porque tiene muchos efectos secundarios. Lo que vas a hacer cuando administras naloxona es inducir el síndrome de abstinencia a los opiáceos porque bloqueas el receptor. Entonces la persona se va a encontrar fatal, necesitará atención hospitalaria seguro y necesitará el manejo de ese síndrome de abstinencia. Por tanto, tampoco es nada seguro de No es la decir, bueno, panacea, sí. claro, se lo voy a administrar y seguro que no pasa nada. No, si se lo administras, la vas a liar. Le vas a salvar la vida, quizá, si es una sobredosis de opiáceos, efectivamente, pero también conlleva sus problemas, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos, después de la tragedia de la oxicodona de la que hemos hablado, no ha servido de nada para que ahora lleguemos a donde estamos. Que, por cierto, esto es más grave que aquello. A ver, dependiendo en qué términos lo mires, ¿no? El fentanilo, o sea, el problema que conlleva el fentanilo son los factores que hay alrededor, ¿no? Son el problema de que ahora no hay una sustancia circulando que puedas identificar, esto es fentanilo. Hay distintos tipos de fentanilo circulando y los consumidores no saben qué tipo de fentanilo están consumiendo. Hay carfentanilo, hay otros tipos de fentanilo. Entonces esto ya te somete a unas condiciones de ignorancia, como decíamos antes, que al final es lo más peligroso, no saber lo que estás consumiendo. Entonces, de repente, si un usuario o usuaria estaba acostumbrada a administrarse una dosis determinada de fentanilo, si llega a sus manos otro tipo de fentanilo, pues es posible que haya sobredosis o que haya reacciones adversas muy graves, etc., ¿no? Entonces, este es uno de los problemas. También hay el tema de que, claro, como es un sedante, básicamente es un anestésico y analgésico muy potente, si lo combinas con otras cosas, pues también hay mucho riesgo para la salud, ¿no? Y últimamente también se está encontrando silacina, que se llama, que en nombre popular es Strank, si no me equivoco, que también es otro sedante de uso veterinario, y cortan el fentanilo con silacina, ¿no? Con silacina esta. Entonces, también te puedes encontrar todo tipo de reacciones, ¿no? O sea, yo creo que el problema en cuestión de magnitud es tan grande como problemas implícitos haya en el mercado negro de fentanilo, ¿no? Que son muchos. Entonces también miraría estos factores, ¿no? No lo miraría solo en términos de qué sustancia es más peligrosa o qué sustancia es más adictiva, porque al final está sujeta a muchos otros factores que modulan su peligrosidad, ¿no? ¿Y qué es lo que... Primero, ¿cómo se administra esto? ¿Son pastillas, polvo? ¿Qué es exactamente? No, acostumbran a ser polvo y también te encuentras soluciones, líquido, pero la pureza de cada una es obviamente desconocida. Y se consume por vía oral aspirándolo o inyectado. Entonces, bueno, cada usuario tiene sus preferencias,
pero básicamente hay estas maneras de consumo. Los efectos son muy breves, es un efecto muy potente, por eso vemos personas... Yo estuve hace poco en Estados Unidos, en Denver, y teníamos que ir a un centro de convenciones, era un congreso y tal, y al lado mismo del centro pues había personas así, ¿no? En medio de la calle, en medio de la carretera, pues parados así como en un estado semicatatónico, que estaban a punto de caerse en una postura rara. Y eran seguramente consumidores de fentanilo o de otro tipo de fentanilo o silacina o estos opiáceos que circulan ahora, ¿no? No sé qué me habías preguntado. ¿Me he ido a Estados Unidos? No, te preguntaba acerca de cómo se consume, Ah, sí, pero sí. ahora que dices eso, ¿qué es lo que produce exactamente? Es decir, una persona que consume fentanilo, ¿qué es lo que siente y cómo va perdiendo la entereza corporal? Es decir, cómo se acaba convirtiendo en lo que están llamando ahora zombies. Hmm. Básicamente es un efecto anestésico y eufórico bastante potente. Como tiene la acción de... O sea, los efectos psicoactivos se instauran muy rápido, esto también se relaciona con la capacidad de adicción, ¿no? Cuanto más rápido aparezcan los efectos, más adictiva es una sustancia en principio. Y los efectos se basan bueno, yo no he tenido la experiencia, pero básicamente es lo que dice mucha gente, es que básicamente todo desaparece, ¿no? Todos tus problemas, todo tu dolor, tanto físico como emocional, ¿no? El dolor emocional es todo un tema porque parece que los opiáceos también actúan sobre ese tipo de dolor, ¿no? No solo tenemos que hablar de dolor físico. Y básicamente es eso, un tiempo de simplemente estar muy bien, pese a las circunstancias personales, sociales en las que se encuentra la persona, pues estás en esos minutos muy bien, simplemente. Y por qué se llega a ese estado eh, físico de, como tú lo has definido, catatónico, de Básicamente perder el porque, claro, control. sí, los receptores opiáceos, claro, están en muchos sitios de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y todo el sistema nervioso periférico también. Y dependiendo de la zona de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, donde haya más densidad de estos receptores, pues vas a tener unos efectos determinados, ¿no? La zona que tiene más peligro de activarse, digamos, o de interaccionar con estos opiáceos es la zona del tronco del cerebro, porque es el centro donde se regula la respiración, ¿no? La respiración es algo tan importante que se ha quedado fuera de nuestro control consciente y automáticamente ya vamos respirando y ya no hace falta que prestemos atención a eso para respirar, ¿no? Y estos opiáceos a determinadas dosis, es muy curioso porque también se han publicado estudios al respecto, a determinadas dosis, cuanto más vas incrementando la dosis de opiáceos, más te quedas sin respirar. Y hay ciertas dosis que si sacudes a la persona o si le induces dolor o le dices respira, pues sí que pueden respirar, pero a mayores dosis la anestesia sobre esta zona es tan brutal que ya no pueden respirar, ya ni conscientemente ni inconscientemente. Simplemente esa zona se desactiva, dejas de respirar y puedes tener esta depresión respiratoria que se llama técnicamente, cuando se puede dar la muerte también, ¿no? Esto por un lado es la más peligrosa, pero también tenemos receptores opiáceos en otras zonas del cerebro que también controlan, por supuesto, el movimiento, ¿no? y las funciones motoras, ¿no? Bajo los efectos de estos opiáceos, pues simplemente eres menos capaz de coordinar tus movimientos o de sentir que tienes un cuerpo o de hacer determinados gestos o movimientos, ¿no? Por tanto, te vas apagando, ciertas zonas que estaban antes bajo tu control, pues ya no están bajo tu control y simplemente el cuerpo se deja caer, se deja como, bueno, ya no estás en control de eso y ya simplemente eso, es como que se apaga tu acción o tu poder sobre esas funciones. Y la mayor parte de muertes originadas por el fentanilo son provocadas por esa depresión respiratoria que has descrito. Sí, son depresiones respiratorias, sí, sí, sí. Respecto, sí, es que me voy acordando de cosas que te quería Sí, sí, comentar, claro. que hemos hablado de las prescripciones de fentanilo y de opiáceos y tal, y que desde el estamento más médico a veces se cuestiona su vinculación con esta crisis, ¿no? Pero de hecho yo tengo amigos cercanos que por lesiones, por
creo que uno se rompió la tibia o el peroné o tal, y tenía muchísimo dolor. Fui al hospital, le dieron fentanilo para calmar el dolor. Fue una experiencia, según ellos, pues, brutal, ¿no? No solo a nivel de alivio inmediato del dolor, de estos dolores tan intensos, lo alivia por completo, sino también experiencia subjetiva que dijeron, bueno, es que es un globo, ¿no? Eso es un viaje bastante interesante y tal. Y después, pese a que no habían consumido opiáceos en su vida ni nada, se quedaron enganchados al fentanilo y luego tuvieron que estar en tratamiento, pues como cualquier otra persona que está adicta a la heroína o tal, Sí, sí, sí. para poder dejar el fentanilo, ¿no? Es decir, es muy peligroso, es muy eficaz y es genial cuando se utiliza bien. Por ejemplo, en paliativos, si alguien tiene un dolor y se está muriendo, pues fentanilo en vena, ¿no? O sea, que no sufra, Sí. por favor. Pero a la que te pasas un poco, a la que lo prescribes durante más tiempo de lo habitual, tal, tienes enseguida el riesgo muy alto de que la persona quede enganchada. Y ese es básicamente el problema que tiene. O sea, la historia es la misma que la oxicodona, que el oxycontin, ¿no? Que era para dolores terribles, insoportables, Mm, que no encontraban alivio ni remedio con otras mm, medicaciones, empiezan a dar el oxycontin mm, y pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Que el alivio es tan grande y tan inmediato que la gente se queda mm, ahí enganchada y que supongo que además se generará esa tolerancia famosa, ¿no? De cada vez necesito más, no me llega mm, con una pastilla, antes me quedaba perfecto, ahora necesito mm. dos, ahora necesito, etcétera. Sí, sí, exacto, sí, sí. Es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, como hablábamos antes, el fentanilo es incluso más potente, ¿no?, que la oxicodona. Entonces, pues hay en teoría más riesgo. Um, y también hay, que parece esto que me preguntabas antes, ¿no? Que parece que no aprendan, ¿no? Que hemos tenido con esto con la oxicodona, luego fentanilo y tal, Claro. y parece que no estén haciendo nada. Y Estados Unidos, de momento, la manera que ha tenido de gestionar esta crisis ha sido bastante deficiente, ¿no? Y hay que decirlo también. Porque, por ejemplo, hay un problema que tienen también, es que cualquier profesional sanitario puede prescribir opiáceos, hasta un fisioterapeuta. Fisioterapeutas, veterinarios, enfermeros, enfermeras, también pueden prescribir opiáceos, ¿no? Cualquier Y persona con una carrera de ciencias de la salud, en cualquiera. general, sí, sí, sí. Sí. Y aquí en España, por ejemplo, solo pueden prescribir opiáceos, obviamente médicos, médicas, pero también o sea, bueno, luego te explico el caso de España porque es más complicado, Sí. pero en el caso de esta sobreprescripción de opiáceos y de distintas profesiones sanitarias en Estados Unidos, en lugar de restringir, por ejemplo, quién puede prescribir, que sería lo más obvio, lo más lógico, lo que tenemos aquí en Europa también en la mayoría de países, vamos a impedir que cualquier profesional sanitario de cualquier rama pueda prescribir opiáceos, pues lo que han hecho es obligar a todos los profesionales sanitarios interesados en prescribir opiáceos en hacer un cursillo de X meses, de decir, bueno, es que estos opiáceos mejor prescribir estos y aquellos, mejor en estas condiciones, no en estas sí, y ya está, y tienes el titulito y puedes seguir prescribiendo, ¿no? Entonces esto, la eficacia, el impacto que acabe teniendo en la mala prescripción seguramente será mínimo, ¿no? Porque podrán seguir prescribiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie, como te digo, de situaciones que han hecho que la crisis en Estados Unidos pues sea tan grande, ¿no? En el caso de España, déjame decir, como contrapartida, ¿no? Porque mucha gente igual piensa, bueno, lo que sucede en Estados Unidos también va a suceder aquí en España, o siempre hay este patrón, ¿no? De que lo que sucede ahí primero, pues luego tenemos aquí la cola, ¿no? El otro efecto, digamos, retardado. Y aquí en España creo que es muy difícil que acabe llegando esta crisis. Energy Control, de hecho, hace unos días publicó, bueno, no sé cuándo se publicará esto, pero día 16, 17 creo, publicó un artículo afirmando que no había todavía fentanilo en los mercados de drogas españoles y que no hay motivos para alarmarse. Porque aquí, como te digo, las cosas funcionan de forma muy distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, se trata el dolor de forma más horizontal. Tienes dolor, te prescribo opiáceos y cuanto más potentes mejor. Y solo un opiáceo generalmente, ¿no? Aquí tenemos unidades de dolor específicas para la prescripción de opiáceos, que es donde más se prescriben. Tenemos distintos tipos de dolor que dependiendo del tipo de dolor terminas o no en estas unidades de dolor. Y hay
la terapia multimodal, creo que se llama, que se basa en prescribir opiáceos de eficacia menor, como el tramadol, etcétera, que son mucho menos potentes, combinados con otras cosas, ¿no? Hay la codeína con el paracetamol, el tramadol con el paracetamol, el tramadol con aspirina. En fin, estas combinaciones que se llaman multimodales aseguran que el efecto del opiáceo será mayor, pero a menos riesgo de adicción, porque estás administrando un opiáceo muy, muy débil, ¿no? Hay estas estrategias más bien adaptadas. Y estamos hablando, no nos olvidemos, de un país que hace unos años, si recuerdas, se prohibió la venta de paracetamol de 1 gramo y de ibuprofeno de 600 miligramos por el tratamiento de dolores o tal. O de melatonina de más de 1 miligramo, que en Estados Unidos puedes encontrar melatonina de 8 miligramos o de 12 miligramos, en España no puedes encontrar de más de 1 o 1,5. Exacto, pues tenemos este y no tipo es ni siquiera un medicamento. Claro, tenemos este tipo de gestión farmacológica, ¿no? Que reaccionamos a la mínima, que regulamos muy bien, que a la mínima que se nos va de la mano el paracetamol, que es un fármaco bastante, digamos, inocente, pues cortamos enseguida, ¿no? Y tenemos estrategias bastante efectivas para reaccionar, ¿no? Te he mencionado ya un par de veces también Energy Control. Pues Energy Control está en contacto con el Departamento de Sanidad, con otras organizaciones, observatorios. Sabemos muy bien qué está circulando en las calles y tenemos bastante información, bastante fiable de qué es lo que está pasando, digamos. Y yo recomiendo a todo el mundo que siga Energy Control porque es la información más fidedigna, digamos, en cuestión de drogas y con más peso y más, fiabilidad para informarse de estos temas. Y que cuando veamos más artículos periodísticos de viene el fentanilo, viene la droga caníbal, no sé qué, primero vayamos a energycontrol.org y a ver qué dicen ellos de esto, ¿no? Luego te preguntaré una cuestión relacionada, has mencionado el ibuprofeno y el paracetamol, una cuestión acerca de eso, pero tengo aquí una noticia de ayer. Estamos grabando esto, como tú dices, no sé cuándo se emitirá, pero cuándo se publicará, pero lo estamos grabando el 19 de agosto. Tengo una noticia del 18 que el titular es: el consumo de fentanilo aumenta en España por la expansión de su uso médico. Y además añade, en España el 2,2% de las personas entre 15 y 64 años ha consumido fentanilo alguna vez. Esto, bueno, esto último tampoco, pero... No, yo miraría las fuentes porque el porcentaje es mucho menor. De hecho, es Neutral, ¿eh? O sea, esta noticia es de Neutral, que es el fact-checker español por antonomasia, ¿no? Pues vaya, yo animo a todo el mundo a mirar las últimas encuestas aquí de consumo de drogas en España, porque el consumo de opiáceos en general, no solo fentanilo, sino en general, era del 1 y pico por ciento. Entonces, que el 2% o 2 y pico por ciento haya consumido fentanilo es bastante elevado. Sí que es verdad que el consumo de fentanilo ha aumentado un poco, eso sí, en el uso médico. Pero como te digo, es un uso médico tan controlado que es muy improbable que termine derivando en un uso, digamos, recreativo, no ilícito, digamos, ¿no? Por parte de usuarios. Sí que hay este riesgo que te comentaba antes, ¿no? De incluso conocidos míos que han terminado enganchados al fentanilo por el uso hospitalario que se ha hecho. Pero estos son casos de momento minoritarios y que no creo que acaben comportando riesgos relevantes, ¿no? Y como te digo, también es muy importante ver qué tipo de mercado negro tenemos aquí de opiáceos, ¿no? Aquí estamos en mínimos históricos de consumo de opiáceos. Como sabes, hubo una oleada de consumo de heroína en los años 80, principios de los 90, pero después el consumo ha sido siempre mínimo. Hubo un pequeño repunte antes de la pandemia, si mal no recuerdo, pero ahora también volvemos a estar en los mínimos. Y es porque básicamente el mercado negro de opiáceos prácticamente es muy menor, no es muy importante. Y en Estados Unidos pues hay el tema de que están muy cerca de México, que es básicamente el principal productor y el que envía, digamos, los opiáceos y el fentanilo a Estados Unidos, ¿no? Ahí hay un mercado negro potentísimo de opiáceos, es mucho más fácil conseguir opiáceos que otras sustancias, mientras que aquí es mucho más fácil conseguir cannabis, cocaína, etcétera, que no opiáceos. Opiáceos es un consumo muy, muy marginal. Entonces, aunque termine quizá con el riesgo de que el uso hospitalario de fentanilo en algunos casos pueda derivar a una dependencia iatrogénica, que se llama, pues esas personas no tendrán acceso tampoco fácilmente a otros opiáceos, ¿no? Seguramente terminarán en centros de tratamiento y podrán tratarse más o menos bien
y su dependencia pues, se solucionará probablemente, ¿no? Sí, dice la noticia que además para adquirirlo no solo vale con receta médica, sino también necesitas un visado de inspección emitido por un especialista en farmacia hospitalaria. O Mm, sea, que mm, está hiper controlado. Y mm. dice también, que esto es lo que te comentaba antes, que la cantidad de fentanilo que puede provocar la muerte es mucho más pequeña que la de la morfina, unas 100 veces menor. Es decir, que el riesgo de una dosis letal es altísimo, lo cual Mm, justifica mm. todavía más el control Sí, extremo y absoluto. claro. Date cuenta que estas dosis mínimas de consumo y de toxicidad, digamos, también están hablando de las dosis que se necesitan para, digamos, satisfacer la demanda de los usuarios, ¿no? También he visto comparativas, lo que pasa es que no me fío mucho porque las fuentes también son diversas y te encuentras distintos datos, pero se dice de que un kilo de cocaína puede reportar unos 50.000 euros al final, cuando todo se ha vendido en la calle. Un kilo de cocaína, 50.000 euros, y el kilo de fentanilo puede reportar más de 1 millón. Entonces, claro, en términos de qué es lo que me cuesta a mí como cártel, como camello, etcétera, mandar un kilo de cocaína a Estados Unidos y qué es lo que me cuesta a mí mandar un kilo de cocaína de fentanilo a Estados Unidos y el beneficio que tengo de cada una, hostia, pues claro, los mercados negros han apostado desde hace ya tiempo de manera decisiva para el fentanilo, porque el margen de beneficio es mucho mayor. Y cuando dependes tanto de estos márgenes de beneficio, claro, dices, bueno, es que con un kilo de fentanilo me hago rico. Entonces, por eso también han promocionado más desde el mercado negro el consumo de esta sustancia. ¿Y en Estados Unidos cómo se consiguió atajar el problema con la oxicodona? Si se llegó a atajar, se llegó a solucionar, se llegó a frenar el consumo. No creo que esté como tal solucionado. Simplemente van aplicando estas medidas que te comentaba, que son como parches, de decir, bueno, pues vamos a hacer que las personas prescriptoras hagan cursillos, vamos a poner un poco más de control, pero es un fármaco que se sigue prescribiendo, por supuesto, y se sigue utilizando y no creo que podamos decir que está solucionado. Siempre habrá maneras de seguir alimentando un poco esta crisis, ¿no? Yo creo que hasta que no se pongan de verdad, digamos, serios y apuesten por otro tipo de gestión más preventiva y no tanto, bueno, no preventiva, básicamente, pues no se solucionará, porque no están haciendo de momento las políticas que tenemos aquí, por ejemplo, el intercambio de jeringuillas entre usuarios de heroína, allí no lo tienen. Es que es brutal el nivel de gestión o de ausencia de gestión que tienen es increíble. Te decía que quería preguntarte algo al mencionar el ibuprofeno y el paracetamol, porque antes decías como que uno de los sorprendentes efectos del consumo de opiáceos es que pueden aliviar sobremanera el dolor físico, pero también el emocional. Y en algún momento yo juraría haber leído en algún artículo que, pues, evidentemente, infinitamente menos, con infinita menor potencia, había un efecto similar con el consumo de paracetamol o ibuprofeno, de que podía ayudar también con el malestar emocional, con el dolor emocional, y también me suena, y esto me lo vas a explicar tú, haber leído que es que en el cerebro la zona donde se aloja el dolor físico es también donde se activa el dolor emocional. Esto es mi explicación, tú me la vas a dar mucho mejor. Bueno, sí, efectivamente hay un cruce, o sea, termino por el final, empiezo por el final, digo. Por Hay un donde quieras. cruce, hay un cruce entre el dolor físico y emocional, porque básicamente la gestión del dolor, el mecanismo de acción del dolor es que hay vías aferentes y eferentes, ¿no? Que suben de abajo arriba o de arriba abajo. De abajo arriba, digamos que son los nociceptores, los receptores encargados de detectar dolor, que también son los mismos que se encargan de detectar pues, cambios en la presión, en la temperatura, tal, pues también informan del dolor. Y a veces estos receptores pues envían señales de dolor y en el cerebro, digamos, es cuando se procesa y se traduce a un dolor subjetivo, ¿no?
y también de arriba abajo. Podemos sentir dolor cuando no tenemos estos receptores funcionando, ¿no? Por ejemplo, hay el caso más dramático de esto, que es cuando te amputan un miembro y la persona siente dolor en ese miembro que no tiene, pero siente dolor ahí, ¿no? Es algo muy, El miembro muy fantasma, ¿no? El paradójico. síndrome del miembro fantasma es, sí. Exacto, sí. O sea, puede ir por los dos lados, ¿no? De arriba abajo, de abajo arriba. Y el dolor emocional, digamos que pasa por los mismos circuitos, ¿no? Por tanto, cuando estamos más depresivos o más, digamos, sufriendo por algo que nos ha pasado, es el tipo de dolor que va de arriba abajo, ¿no? Que se controla desde aquí, desde la cabeza. No tenemos receptores que nos digan, estás deprimido. No, esto es algo que se construye, digamos, en el cerebro, digamos, ¿no? Y lo primero que me comentabas, sí, esto sucede más, o sea, aliviar el malestar emocional con ibuprofeno, paracetamol, sucede más con el ibuprofeno, porque tiene un efecto antiinflamatorio muy potente y los efectos antiinflamatorios, ya hace años que se conoce, tienen efectos también antidepresivos, ¿no? La depresión está muy ligada a la inflamación. Por tanto, cuando tú estás induciendo cualquier tipo de efecto antiinflamatorio, ya sea a partir del ibuprofeno, ya sea a partir de una dieta antiinflamatoria, que ahora también están muy de moda, pues vas a tener de rebote, digamos, efecto antidepresivo, ¿no? Por tanto, el dolor emocional que podemos traducir como depresión, como sufrimiento, como angustia, pues también se va a aliviar un poco con ibuprofeno. Sobre todo con el ibuprofeno digo porque el paracetamol no es tan antiinflamatorio, pero quizá podemos encontrar efectos también en ese sentido. O sea, es el efecto antiinflamatorio. Es que sí, también he leído, más referido a la dieta, que yo no sé si es un tipo de depresión, no sé si es una corriente que lo considera así, pero que habla de que la depresión está directamente relacionada con una inflamación cerebral. Bueno, sí, está relacionado. Sí, lo has dicho bien. Técnicamente es como lo has dicho, está relacionado. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto es causa o efecto tal, ¿no? O la Bueno, claro. direccionalidad de esto. Entonces es uno de los factores que está bien tener en cuenta, ¿no? Yo siempre echo de menos en muchas consultas psiquiátricas o tal, que también por colegas, que no es por criticarlos, pero bueno, a veces lo pienso, ¿no? De decir, bueno, es que cuando te llega una persona con depresión, con síntomas depresivos, pues caray, pregúntale por qué es lo que come y recomiéndale algo que tampoco le vaya a hacer daño. Yo qué sé, verduras, más fruta, esto no le va a hacer ningún daño. Y dices, bueno, como mínimo te aseguras que en la dieta pues también tenga algo de este efecto antiinflamatorio y neuroprotector, ¿no? Los alimentos frescos, las verduras, etcétera, tienen muchos flavonoides, muchos terpenos, que también son compuestos que tienen efectos, además de antiinflamatorios, pues neuroprotectores, etcétera, que también van a hacer su efecto, quieras que no, ¿no? Y no te cuesta nada decir que coman más sano, es algo bueno para ellos y como mínimo cubres esa pata también, ¿no? Pero es que a veces se presta mucha atención únicamente al fármaco que vas a prescribir o únicamente a la psicoterapia que vas a administrar, ¿no? Pero también hay otros factores que pueden estar relacionados y no cuesta nada. Omega 3 también, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Hace poco hablaba con un psiquiatra, no en el podcast, sino por mis propias historias. Hablaba con un psiquiatra y me sorprendió mucho y gratamente que incidió un montón en el ejercicio y en la dieta, mucho más que en lo demás. De hecho, me hizo mucha gracia, me pareció una persona encantadora por la voz, porque esto fue telefónico. Intuyo que era alguien mayor, que me parece interesante matizar esto, porque uno puede pensar, bueno, la gente joven que es recién licenciada está un poco más al tanto de que la importancia del ejercicio. Esta persona era una persona mayor e incidía muchísimo en el ejercicio y te comentaba que me hizo gracia porque además estuvimos hablando muchísimo tiempo, porque el señor especificaba mucho, tú intenta por la mañana salir, que te dé la luz del sol, es decir, cosas muy interesantes que yo había escuchado, pero que había escuchado en la divulgación científica, especialmente en Estados Unidos, pero no en la clínica, no cuando alguien me había tratado a mí o también estaba más al tanto de gente que tenía un poco el lamento, la queja que tú tienes de que no se preste más atención a circunstancias que van mucho más allá de la medicación, que son, bueno, pues el contexto del paciente en el momento en el que se presenta en tu consulta y te dice no estoy bien.
Pues, ¿qué comes? ¿Sales? ¿Haces ejercicio? ¿Cuáles son tus relaciones sociales? ¿Tienes momentos de asueto? ¿Tienes momentos de ocio? Etcétera. Claro, ¿Qué tal claro. duermes también? Y es que, de hecho, el ejercicio ya de por sí genera neuroplasticidad, incrementa la plasticidad neuronal. Y ahora lo que está de moda para explicar los efectos de los antidepresivos es eso, ¿no? Que inducen más plasticidad cerebral. Pues dices, bueno, es que el mismo ejercicio lo está provocando. Hay montañas de estudios sobre esto, ¿no? Porque al final la plasticidad es una manera de buscar adaptarse a situaciones cambiantes, ¿no? Nosotros estamos en un entorno, estamos configurados para adaptarnos lo mejor posible a nuestro entorno, y cuanto más nuevos estímulos, más variación de estímulos, más se nos exija a nosotros procesar estímulos en general, pues se va a incrementar la plasticidad neuronal, porque es nuestra manera de procesar nuestro entorno, ¿no? Entonces, simplemente eso, simplemente haciendo ejercicio ya tienes un efecto que lo estás buscando también cuando prescribes antidepresivos, pero que es mucho más, por supuesto, mucho más sano y sin efectos secundarios, ¿no? Bueno, Genís, yo creo que hemos cubierto bien, ¿no? El tema de las drogas de verano. Creo que las drogas del verano, qué nombre, como las canciones del verano, pero las drogas del verano. Sí. Y más o menos hemos puesto a la gente en antecedentes sobre este tema del fentanilo, del que se está hablando tanto, y que, como tú me has explicado a mí, bueno, en este caso concreto la alarma sí es real, y sí es cierto que allí tienen un problema muy, muy grave. ¿Hay más países en los que está habiendo problemas con el fentanilo? Canadá, como mínimo Canadá, y también se está hablando mucho de si México está empezando a caer también. El presidente López Obrador no quiere... Es que también hay un tema geopolítico con esto, ¿no? Pero el presidente no quiere admitir ni que en México se esté produciendo fentanilo, cuando sabemos que es así, incluso por documentales y tal. Y tampoco quiere reconocer que haya cada vez más consumidores de fentanilo, pero parece que es así, y especialmente cerca de la frontera con Estados Unidos, parece que hay cada vez más consumidores, ¿no? Generalmente en Sudamérica, en Europa, no tenemos este problema, ni tampoco en países asiáticos, no ha habido alertas así muy graves. Entonces, yo creo que básicamente se basa en Estados Unidos y en Canadá. Y eso, y sobre todo que la gente esté tranquila, porque en España, de momento, o sea, no podemos... También te encuentras a las dos posturas, ¿no? Los que dicen que sí, que esto va a ser una catástrofe y va a llegar y está llegando y tal, y los que dicen que nunca va a pasar nada porque España está súper bien y tal. Entonces, yo me movería en un espacio intermedio y decir, bueno, no sabemos lo que pasará, pero de momento no hay ningún motivo para alarmarse. No, y tú ya has explicado que aquí el contexto es mucho más seguro y restrictivo a ese respecto. Entonces, eso hace prácticamente imposible que se replique algo como lo que está pasando allí, porque precisamente la causa principal es lo contrario, ¿no? Es la falta de control y de regulación que están viviendo allí desde hace décadas, que es lo que me sorprendió a mí después de haber vivido lo que vivieron con la oxicodona. Pero bueno, en fin. Genís, un placer hablar contigo como siempre. Seguro que habrá una tercera vez que nos encontremos. No tiene por qué pasar nada malo, ¿eh? Podemos hablar al contrario, de que haya unos avances espectaculares, que realmente fue la razón por la que hablamos un poco la vez anterior, ¿no? Sí. El uso terapéutico que se le estaba dando, el potencial terapéutico que podrían tener algunas sustancias psicodélicas. Cuando la cosa avance, pues nos volveremos a encontrar y veremos qué pasa. Genial. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Ya te digo que soy un seguidor de tu programa. Y nada, encantado igualmente de tener esta conversación, siempre que quieras. Y tu pareja también, que me lo has dicho. Dale un abrazo muy grande y las gracias por estar ahí. Y estamos en contacto, ¿vale, amigo? Un abrazo, Alex. Chao, chao. Bien. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.